Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy conversaremos sobre tumores cerebrales y para conversar sobre este interesante tema nos acompaña hoy día el doctor Felipe Moyano. Él es neurocirujano y tiene una importante trayectoria y experiencia en neurooncología y manejos de tumores cerebrales en niños y adultos. Además, tiene una especialización en neurocirugía oncológica en Estados Unidos y cuenta con más de 15 años de experiencia. Para conversar sobre este tema, entonces, hoy día nos acompaña el doctor Moyano. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a usted. Doctor, vamos a comenzar preguntándole, ¿qué es un tumor cerebral? Ahí partes con una buena pregunta, porque un tumor cerebral, como para explicárselo a la gente, uno lo pudiese definir como una masa dentro de esta estructura que es el cerebro, o dentro de cualquier estructura que pudiese estar involucrada dentro del sistema nervioso central. Es decir, hay tumores que pueden nacer dentro del cerebro como fuera del cerebro y que se pueden presentar también en la continuación del sistema nervioso, que es la médula espinal, que también los podemos tener presentes a ese nivel. Doctor, ¿y por qué se produce un tumor cerebral? Los tumores cerebrales, dentro de todo lo que nosotros hemos logrado saber en los últimos años, sabemos que se producen por un trastorno genético, en el cual hace que las células que están presentes en el cerebro en algún momento se puedan dividir en una forma anormal y puedan generar una división celular que sea defectuosa, y esto provocar la formación de una masa o de un tumor. ¿Y existen personas que quizá tienen, como usted comentaba, quizá más predisposición a desarrollar un tumor cerebral? Mira, lo único que sabemos nosotros es que, primero, no es una condición hereditaria. Hay muy pocas patologías que pudieran clasificarse como condiciones hereditarias, como son las neurofibromatosis u otro tipo de enfermedades genéticas. Pero lo que sabemos es que en algún momento existen genes que pueden hacer que esta división celular dentro del cerebro falle y que se produzca el tumor cerebral. No tiene que ver ni con factores de riesgo como se ha descrito en algún momento los celulares o no sé, pues, haber tenido un golpe en la cabeza o cosas así. Eso no hace que te crezca un tumor cerebral, sino que lo que hace que estas células empiecen a dividirse en forma normal son trastornos genéticos que están todavía en muchos estudios. Y doctor, ¿es más común o más frecuente en niños o en adultos? Hay una predisposición que es mucho más frecuente dentro de los niños, sobre todo porque los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales y medulares, si nosotros hablamos, por ejemplo, del cáncer infantil, la primera causa de cáncer infantil son los tumores de la sangre, por así decirlo, las leucemias. Luego, dentro de los tumores sólidos, la primera causa de tumores sólidos en niños son los tumores del sistema nervioso central. Mire, qué interesante. ¿Ya? Por eso nosotros insistimos tanto de repente en el tema de que cualquier cefalea que los papás noten raros en un niño tiene que ser estudiada de alguna forma. Tienen que verlo inmediatamente. Exactamente. Doctor, ¿y existen distintos tipos de tumores cerebrales? Mira, existen tantos tipos como células tenemos dentro de nuestro cerebro. Por lo tanto, nosotros tenemos una gama muy amplia, a diferencia de otros tipos de cánceres de otros órganos. Tenemos una gama pero extremadamente amplia de tumores benignos, de tumores malignos, de tumores de malignidad intermedia dentro del cerebro, que se tienen que abordar dependiendo de su localización, de su comportamiento, pero ahí es donde la cirugía y la neurocirugía es donde tiene que decir mucho, porque siempre la primera conducta que uno tiene que tener ante la presencia de un tumor cerebral es siempre pensar en tener una muestra de este tumor o sacarlo completamente si es que se puede, para poder someter al paciente a todos los tratamientos que vienen en forma posterior. Perfecto. Doctor, ¿y los tumores cerebrales más comunes o más frecuentes, cuáles son? ¿De qué tipo son? ¿En qué parte del cerebro se sitúan? Mira, los más comunes, tú tienes que diferenciar los tumores que nacen directamente de una célula del cerebro, que son los tumores primarios del sistema nervioso central, que eso nosotros tenemos los tumores que nacen sobre todo de las células de la sustancia blanca, que son las glías o astrocitos, que son los gliomas o astrocitomas, que nosotros conocemos que son los tumores cerebrales en adultos y también en niños, son dentro de los que tienen mayor frecuencia.
cuando uno habla de los tumores primarios. Pero también el cerebro es un órgano que lamentablemente para algunos tipos de cánceres en otras partes del cuerpo es un sitio de localización que es muy frecuente para las metástasis cerebrales. Entonces, si tú tienes un cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un cáncer de riñón, melanomas, por ejemplo, son tumores, son cánceres que lamentablemente dan muchas metástasis al cerebro. Y uno siempre los tiene que sospechar cuando un paciente tenga una o más lesiones en distintas localizaciones del cerebro. Doctor, ¿y un tumor cerebral da algún tipo de señal o ya cuando tienes una señal ya estaba muy avanzado? Mira, en la mayoría de las oportunidades cuando estos tumores nacen en forma pequeña, ¿ya? Cuando tú los identificas, no sé, por el estudio, ponte tú, de una migraña, por el estudio de un traumatismo de cráneo, que te puedan hacer un escáner o una resonancia, tú puedes identificar de repente la presencia de un tumor cerebral pequeño, ¿ya? Eso lo más probable es que no te dé ningún síntoma, ¿ya? Los tumores cerebrales empiezan a dar síntomas como el dolor de cabeza o la cefalea cuando ya tienen un tamaño considerable y cuando están generando edema cerebral o esta inflamación que se produce a nivel del cerebro y que empieza a generar estos dolores de cabeza que son de predominio matutino, ya en la mañana, que se pueden acompañar de náuseas, de vómitos, o que pueden verse también acompañados, por ejemplo, de crisis epilépticas. Pueden haber también trastornos del comportamiento. Esos son como los síntomas generales. Lo que uno le puede decir a la gente en este tipo de cosas, porque uno nunca quiere generar como una histeria colectiva en este tema de los tumores, sí. Pero que en realidad en estos momentos, si hablamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020, las posibilidades que tienen las personas de hacerse estudios de imágenes o de estudiar en forma completa cualquier dolor de cabeza raro que noten, lo primero es ir directamente donde un neurólogo, ya que lo más probable es que va a solicitar un estudio de imágenes y vamos a diferenciar si estas cefaleas o estos dolores de cabeza son de causas orgánicas o tienen que ver con alguna patología neuroquirúrgica como los tumores cerebrales. Perfecto, doctor. ¿Y los tumores cerebrales se detectan principalmente con un examen, que es un escáner, o hay otro tipo de exámenes que pueden Idealmente, detectarlo? lo ideal es hacer una resonancia magnética. Ya. Cuando está la alta sospecha, por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, tú puedes pedir un escáner solamente, pero el escáner, si bien es un excelente método de imagen para nosotros, para orientarnos, es como la primera aproximación. En estos momentos los exámenes que se realizan con resonancia magnética son bastante completos como para tratar de definir, uno, la localización del tumor, segundo, tratar de diferenciarlo en las etapas, hasta incluso cuando puede estar mucho más pequeño. Tercero, tienen secuencias las resonancias magnéticas ahora que te pueden hasta definir qué tipo de tumor es y que si son de comportamiento benigno o son de comportamiento maligno, lo cual nos ayuda mucho a nosotros desde el punto de vista quirúrgico para poder abordarlo. Perfecto. Doctor, bueno, y acá usted trajo esta maqueta, ¿cierto? Le quería preguntar ahora, por ejemplo, los tumores cerebrales se sitúan en distintas partes del cerebro. Sí. ¿En qué partes es más frecuente? ¿En qué partes también pudiese ser más delicado que estuviesen? Todo depende, todo va a depender. Como yo te explicaba, nosotros tenemos en el cerebro, así en forma muy burda, una sustancia gris que tiene que ver con los somas o con los cuerpos de las neuronas y las proyecciones de las neuronas que van hacia adentro del cerebro que están conformando la sustancia blanca, y hay núcleos de sustancia gris que también están localizados en la profundidad del cerebro. Toda la información que nosotros tenemos de la información de nuestra personalidad, de la información motora, de la información del lenguaje, viaja por estos sistemas neuronales hacia abajo y confluyen todos en esta parte que es el centro del cerebro, que es el tronco cerebral, donde están localizadas todas nuestras funciones vitales y que llevan toda la información también hacia abajo de nuestro cuerpo a través de la médula espinal, y que ahí es donde se producen todas las ramificaciones de los nervios que llegan a nuestro organismo. Es decir, el centro de operaciones de todo nuestro cuerpo está localizado aquí en la cabeza, ¿ya? Las localizaciones
supratentoriales, que son en toda la masa cerebral en esta porción de arriba, que incluye los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales, son por lo general bastante frecuentes, pero también se pueden localizar en las estructuras del tronco cerebral y de esta parte de atrás del cerebro, que es la fosa posterior, sobre todo en los pacientes pediátricos, sobre todo en los niños. En los niños es muy frecuente que los tumores cerebrales se puedan localizar en esta área y son de mucho más difícil manejo desde el punto de vista quirúrgico, ¿ya? Todas estas áreas tienen que ver con áreas de funciones vitales que son completamente conocidas y que pueden dejar al paciente con muchas secuelas después de una cirugía. Por lo tanto, siempre el abordaje va a tener que ser dependiendo del tipo de tumor. Claro. ¿Ya? Otras estructuras que también nosotros podemos ver, por ejemplo, acá, discúlpame si te muestro esta imagen, son las estructuras que se pueden ver, o sea, los tumores que se pueden presentar a nivel de la base del cráneo. A nivel de la base del cráneo también los abordajes quirúrgicos son también un poco más complejos, ¿ya? Pero, por así decirlo, dentro de los tumores que se originan no cerebrales, porque ahí me imagino que hay alguna pregunta acerca de los tumores de hipófisis. La hipófisis es un órgano que está localizado dentro del cráneo, pero no es un órgano endocrinológico, no es un órgano que tenga que ver con una relación, o sea, tiene una relación directa en la producción de hormonas con el sistema nervioso central, pero es una localización muy frecuente de tumores intracraneales, ¿ya? Y sobre todo en la base del cráneo, que se localizan aquí en la silla turca. Yeah. Entonces siempre va a depender el abordaje que nosotros tengamos de un tumor en cuanto a su localización, en cuanto a su comportamiento, y con eso nosotros definimos dentro de un equipo de especialistas cuál es la mejor alternativa para cada paciente. Perfecto, doctor. Es decir, aquí en los tumores cerebrales no hay como una receta de cocina, o sea, cada paciente es como único, individual, de acuerdo a la presencia de la localización de su tumor. Sí, perfecto, doctor. Y tomando en cuenta lo que usted ha comentado, que hay tumores, ¿cierto?, que no dan señales, o sea, una persona pudiese tener un tumor y no saberlo. Sí, lamentablemente, y muchas veces ocurre en que pacientes, por ejemplo, por estudios de migraña o por cualquier otro dolor de cabeza o de repente por un traumatismo de cráneo, nosotros nos podemos encontrar también con el hallazgo de estas imágenes. A diferencia de otros tipos de tumores u otros tipos de cánceres, tampoco existen factores de riesgo y factores que uno pudiese utilizar como un screening diagnóstico. Por ejemplo, siempre los cirujanos de mama y los especialistas en ginecología siempre dicen, por ejemplo, el cáncer de mama, la mujer con el autoexamen, claro, ¿ya? O con una mamografía, o si tiene antecedentes genéticos, o si tiene antecedentes familiares, por ejemplo, un cáncer de mama, puede tratar de prever o de pesquisar en forma más precoz un cáncer de mama. Lamentablemente a nivel cerebral nosotros no tenemos esa posibilidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces es mucho de los estudios de imágenes complementarios que uno pudiese hacer. Y doctor, existen estos tumores que son benignos, ¿cierto? Sí, existen, mira, desde el punto de vista histológico o de la anatomía patológica de estos tumores, nosotros todos los tumores del sistema nervioso los clasificamos prácticamente en 4 grados. ¿Ya? Los grados 1, que son los benignos, ¿ya? Que en estos tumores el rol de la cirugía es fundamental, porque si tú los resecas en forma completa, pudiesen tener una curación completa de la enfermedad, ¿ya? Y en ese sentido nosotros tenemos muchos tumores que están incluidos en las canastas de las garantías explícitas de salud, del auge, ¿ya? Donde tenemos los meningiomas, los tumores de hipófisis, los hemangioblastomas, así decirlo, son como los fundamentales. Pero existe una gama de tumores primarios que también son mucho más frecuentes, que son los tumores malignos, que son los gliomas o los astrocitomas, y que realmente hasta el día de hoy siguen siendo un desafío para nosotros. ¿Ya? La neurocirugía como tal y los avances en oncología han cambiado mucho y drásticamente en los últimos 10 a 15 años. O sea, si tú me hablas de un paciente que nosotros operamos, por ejemplo, un glioblastoma, que son lamentablemente los tumores más frecuentes y más malignos en el adulto. Nosotros hace 10, 15 años los operábamos y la única alternativa que teníamos, por ejemplo, era la radioterapia, ¿ya?
Pero en estos momentos todo ha cambiado, o sea, han cambiado las técnicas quirúrgicas, han cambiado la tecnología en cuanto a tratar de sacar los tumores en forma completa, que es lo que tiene mayor repercusión en cuanto a la sobrevida de estos pacientes. Han cambiado las técnicas de radioterapia y se ha agregado también las técnicas de quimioterapia para tener una mejor sobrevida. Si uno hablaba, por ejemplo, de estos tumores que son los más malignos, antiguamente uno les da unas expectativas de no más de 6 meses a un año a un paciente. Claro. ¿Ya? Pero eso ha cambiado drásticamente en el último tiempo. Doctor, ¿y todos los tumores cerebrales requieren cirugía? No, lo que estábamos hablando de los grados que teníamos, uno siempre tiene que analizar la imagen, analizar el contexto clínico del paciente y la localización para definir si un paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Existen localizaciones de los tumores que si están localizados, por aquí, como veíamos acá, en los hemisferios cerebrales. En los hemisferios cerebrales son zonas que son bastante proquirúrgicas, por así decirlo, porque son bastante abordables desde el punto de vista cuando tú sometes al paciente a una intervención que es una craniotomía. Una craniotomía que consiste en, como mostramos aquí en este modelo, en abrir el cráneo del paciente. O sea, abrir el cráneo, una cirugía abierta completamente, donde nosotros exponemos el tejido cerebral y resecamos el tumor. Ya. Siempre con técnica, apoyados con la técnica microquirúrgica. Nosotros operamos mucho con microscopio. Perfecto. Y hay algunos tumores que no se operan y que en realidad las tendencias actuales están a no operarlos y hacer otras técnicas, por ejemplo, como la radiocirugía, como técnicas como el gamma knife, que sirven para lesiones, por ejemplo, de menos de 3 centímetros, que son muy útiles para las metástasis cerebrales y sobre todo para algunos tipos de tumores benignos que están en localizaciones que pudiesen ser muy críticas en cuanto a hacer una cirugía muy grande. Perfecto, doctor. ¿Ya? Y hablemos ahora de la cirugía vigil, ¿cierto? ¿Nos puede contar en qué consiste y hace cuánto tiempo también se realiza acá en la clínica? Es una técnica que me gusta mucho, la cirugía vigil. Mira, la cirugía vigil es una técnica que no es nueva, ¿ya? Que vamos a sacar un video pronto, pero sí. es una técnica, como te decía, que no es nueva, pero afortunadamente ha ido evolucionando con el tiempo a ser una técnica mucho más segura, porque es una técnica de alta complejidad, que necesita de equipos multidisciplinarios para poder hacerla, en el cual tú puedes operar al paciente despierto para tratar de minimizar el daño neurológico, ¿ya? Cuando tú sometes al paciente a una anestesia general, tú no tienes la posibilidad de ver en vivo qué es lo que está pasando neurológicamente con ese tejido que tú estás sacando, ¿ya? El cerebro, a diferencia de otros órganos, discúlpame si te pongo, por ejemplo, en el mismo caso del cáncer de mama. Tú, por ejemplo, en el cáncer de mama, si tienes un cáncer localizado con irradiación a los ganglios, tú perfectamente puedes hacer una mastectomía radical. Claro. Puedes sacar toda la mama, puedes sacar la musculatura y puedes sacar los ganglios. En el cerebro no podemos hacer eso. O sea, en el cerebro yo no puedo decir voy a sacar la mitad de un hemisferio del cerebro porque eso va a generar un daño neurológico al paciente. Claro. Pero sí tenemos técnicas que nos permiten hacer mucho más seguras y efectivas las resecciones de los tumores para que tengan una mejor sobrevida y para que puedan hacer un mejor tratamiento en forma posterior. Y una de esas técnicas que está muy en boga en estos momentos es la cirugía vigil. Operar al paciente despierto permite que tú puedas evaluar las funciones motoras, que tú puedas evaluar las funciones del lenguaje, ¿ya? Y a diferencia de lo que pudiese pensar la gente, el cerebro es un órgano que no duele, así que no es una cirugía donde predomina el tema del dolor. El cerebro es un órgano que sensa el dolor de otras partes del cuerpo, pero como órgano es un órgano que no tiene terminaciones dolorosas. Por eso uno puede hacer una cirugía con el paciente despierto. Claro. ¿Ya? Y eso tiene distintas indicaciones, sobre todo cuando están localizados en áreas que son donde están las representaciones del lenguaje o donde están las representaciones del área motora, para tratar de dejar al paciente con menos déficit neurológico. Para nosotros una cirugía exitosa desde el punto de vista de una resección de un tumor cerebral
es sacar toda la lesión y poner al paciente con las menores repercusiones neurológicas posibles. Por eso es tan importante este tipo de cirugías en este momento. ¿Y está indicada para cualquier paciente que tenga este tipo de tumores? No ¿O para, tiene que tener... no para todos los pacientes. O sea, los pacientes que se someten a una cirugía vigil tienen que pasar, por así decirlo, por un filtro, porque primero tienen que ser pacientes que, desde el punto de vista neurológico, estén lo más indemnes posible. ¿Ya? ¿Ya? Que tengan capacidad y que tengan la conciencia como para poder decidir ellos mismos, Claro. ¿ya? Y poder cooperar con el equipo médico. Segundo, tienen que pasar por una evaluación neuropsicológica, por una evaluación anestésica y con eso se planifica la operación, ¿ya? Y en esa operación no solamente la hacemos nosotros, que nosotros sacamos el tumor, pero también están presentes neurólogos, fonoaudiólogos y los anestesiólogos que son fundamentales para el tema de prevenir las complicaciones dentro del pabellón. Perfecto, doctor. ¿Y este tipo de cirugía que estamos conversando se puede realizar de cierta edad en adelante? ¿Hay un rango de edad como específico? Mira, se ha realizado en niños, en niños más grandes de 8 a 10 años que tienen la posibilidad de cooperar, se han realizado. Ya, personalmente yo la he hecho en puros pacientes adultos, todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo en niños, pero sí hay reportes de casos en los cuales se ha probado y con muy buenos resultados la cirugía vigil en niños. ¿Y la recuperación me imagino que es un poco mejor? Es mejor, de todas maneras, porque si tú mantienes al paciente despierto durante la cirugía, el paciente tiene que salir despierto después de pabellón. Ya tienen menos días de hospitalizaciones en unidades de intensivos, los costos globales son menores y a diferencia de lo que uno pudiese pensar, los grados de resección tumoral, la cantidad de tumor que tú puedes sacar es mucho mayor porque tú lo sacas con más tranquilidad, porque estás examinando al paciente. Claro, claro. Doctor, bueno, nos llegan algunas preguntas. Vamos a darle una pregunta de Claudia Espina. Ella nos dice si existe mayor riesgo de tener un tumor cerebral si tienes un ACV y una válvula derivativa cerebral. No, Ya. por lo general no. Son enfermedades que son completamente distintas. Los ACV, los accidentes cerebrovasculares, tienen que ver con oclusiones o con trastornos de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y el hecho de tener una válvula derivativa dentro del cerebro no debiese hacerte cambiar la genética de las células del cerebro como para que muten, ¿ya? Perfecto. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con un traumatismo de cráneo. Mucha gente cuando diagnosticamos un tumor te dice, doctor, yo cuando era chico me pegué en la cabeza, estuve hospitalizado, ¿tendrá que ver con eso? No tiene que ver con eso, ¿ya? Porque son lesiones muy, muy focales, que son completamente distintas. Súper. Doctor, hay otra pregunta también que nos llegó de Loreto. Ella nos dice que tiene un cavernoma cerebral y ya ha consultado a 3 especialistas, dicen que no es operable y si tiene que vivir para siempre con esta patología. Mira, los cavernomas están por así decirlo, como en otro tipo en otro espectro de patología. Los cavernomas, si bien tienen como la apariencia de un tumor cerebral, está catalogado dentro de lo que son las malformaciones vasculares, ¿ya? Y las malformaciones vasculares, la indicación de la cirugía de los cavernomas es cuando se produce un sangramiento del cavernoma, ya que tiene más riesgo de que pueda seguir sangrando, cuando producen una epilepsia, por ejemplo, ya que ahí tú lo catalogas como una cirugía de la epilepsia, y también dependiendo de la localización, es decir, si tú tienes una epilepsia, por ejemplo, que se provoca con un cavernoma que está localizado aquí, que es súper abordable desde el punto de vista quirúrgico, lo operas. Pero si hay un cavernoma, por ejemplo, localizado en el tronco cerebral, es mucho más complicado operarlo. ¿Ya? Por lo tanto, como te digo, siempre depende de caso a caso. Perfecto. Bueno, nos llegaron también otras preguntas antes de comenzar esta entrevista que ha estado muy interesante. Nos escribió Ruth. Ella dice que tiene un tumor hipofisiario y ya hace años que le dijeron que tenía que operarlo, pero ella quiere ver si es que eso lo puede dejar así. Es una persona que tiene 60 años. Sí, por lo general en realidad esta cosa en estos momentos como que no tiene que ver mucho con la edad. Los tumores de la hipófisis son tumores que son benignos. Uno siempre cuando habla de estos tumores del sistema nervioso, ese benigno es como bien entre comillas, porque tiene que ver mucho con la localización
Y tiene que ver mucho también con los potenciales de crecimiento que puedan tener. Muchos tumores que nosotros vemos pueden crecer, pueden ser muy benignos y seguir creciendo. Pero los tumores de la hipófisis fundamentalmente lo que te pueden generar son trastornos visuales cuando son muy grandes y trastornos hormonales. Por lo tanto, nosotros por lo general este tipo de tumores los vemos en conjunto con equipos de endocrinología, con equipos de otorrino que nos ayudan a operarlos, porque esos tumores por lo general siempre tú los tienes que abordar desde la nariz hacia adentro. ¿Ya? Muy pocas veces se tienen que operar por el cráneo. Pero en realidad lo que yo le diría a ella es que, bueno, tiene que tener una evaluación endocrinológica, tiene que tener una evaluación por un neurocirujano, tiene que tener una evaluación neurooftalmológica también, porque esto también puede provocar trastornos visuales a largo plazo. Y los tumores de hipófisis lamentablemente crecen, ¿ya? Y al crecer pueden generar estas complicaciones visuales y pueden generar más raramente complicaciones hormonales, y pueden generar incluso cuadros de apoplejía hipoficiaria, que son sangramientos, infartos de los tumores que pueden hacerte incluso tener que operarlos de urgencia. Perfecto, doctor. Importante entonces seguir las recomendaciones que usted da. También nos escribió Victoria Díaz, ¿ya? Ella nos cuenta que sufre de bastantes dolores de cabeza y a veces incluso llega a perder un poco la vista con ciertos borrones y también tiene un crecimiento de su pupila. Claro, lo que yo te explicaba desde un principio, o sea, yo creo que el mejor screening que nosotros podemos tener para los tumores cerebrales es estudiar todo tipo de dolor de cabeza, ¿ya? Cualquier dolor de cabeza que llame la atención en un paciente adulto o que llame la atención también a los papás en un paciente pediátrico, yo creo que en estos momentos no estamos a principios del siglo XX, o sea, la idea es que en estos momentos existen los estudios de imágenes y existen formas de poder estudiar cualquier dolor de cabeza, ya que pueden eventualmente tener relación con algún hallazgo que podamos encontrar. Sí, de todas maneras, doctor. ¿Ya? Doctor, si es que un paciente tuvo, por ejemplo, un tumor cerebral benigno, como dice usted, que obviamente también requiere muchos cuidados, y lo removieron en una cirugía, ya lo pudieron sacar completamente, ¿es probable que vuelva a aparecer otro tumor? ¿Eso pasa en algunas personas? Sí, y pasa muy frecuentemente. En eso tiene que ver lo que estábamos hablando un poquito de la clasificación de los tumores que teníamos 4 grados, que hablábamos que estaban los tumores benignos, los tumores grado 2 que son benignos pero con un potencial de malignidad, y francamente los grado 3 y grado 4 que ya tienen un componente cancerígeno, por así decirlo, o sea que son células que van a crecer más rápidamente. Los tratamientos, como te digo siempre, la cirugía tiene que ser lo más receptiva posible, porque mientras más tumor tú saques, más expectativa en cuanto a sobrevida va a tener un paciente con un tumor primario del sistema nervioso central. Pero de que pueden crecer incluso con los tratamientos de radio y de quimioterapia, claro que sí. O sea, esto también requiere de mucha observación, de muchos cuidados. Requiere de observación, requiere de cuidados, requiere de controles frecuentes y requiere fundamentalmente de un equipo multidisciplinario que lo vea. Es decir, para operar un tumor cerebral no es solamente el neurocirujano el que lo ve, ¿ya? Sino que tú tienes equipos de neurólogos que trabajan con nosotros, de oncólogos que son los que de radioterapeutas y sobre todo, y fundamentales para esto, son los equipos de neurorehabilitación. ¿Ya? Porque siempre los pacientes que se operan del cerebro de cualquier área pueden quedar con algún tipo de secuela, aunque sea mínima, ¿ya? Pero requieren una rehabilitación precoz para poder estar en las mejores condiciones para hacer los restos de los tratamientos que vienen. Justamente le iba a preguntar eso también, porque hemos hablado de la cirugía, ¿cierto? De los tipos que existen de tumores cerebrales, pero también me gustaría que enfatizara un poco la importancia que tiene la rehabilitación y los cuidados posteriores a una cirugía. Es fundamental, es decir, si tú no tienes los cuidados en cuanto a la rehabilitación, ya sea la rehabilitación motora, ya sea a nivel de las funciones cognitivas, de las funciones, por ejemplo, de motricidad fina, todo lo que hacen los kinesiólogos, los terapias ocupacionales, los equipos de fisiatría, que también son importantes para manejar no solamente al paciente, sino que también a los cuidadores de los pacientes. Es fundamental para el éxito de los tratamientos que nosotros
tenemos que hacer. Es decir, nosotros podemos hacer una tremenda cirugía donde tenemos una resonancia de postoperatoria que no muestra ningún estigma de tumor residual, pero si el paciente no se rehabilita y no tiene el apoyo necesario en cuanto a sus cuidados y a la rehabilitación posterior, no sacamos prácticamente nada. De todas maneras. Entonces son fundamentales. Sí, muy importante, doctor. Y bueno, y para ir cerrando esta entrevista que hemos tenido, me gustaría como que le hiciera un llamado a quienes nos están viendo que ante cualquier señal, ante cualquier manifestación, que acudan a un especialista. O sea, mira, lo que yo te diría siempre, tratar de estudiar todo dolor de cabeza, ¿ya? Toda cefalea debiese ser estudiada en estos momentos, ¿ya? Siempre hay formas. Tú si estás dentro del sistema de FONASA, los hospitales tienen resonancia magnética. Si tienes una ISAPRE, hay lugares donde te puedes hacer una resonancia magnética costo cero. ¿Ya? Son exámenes de imágenes que son básicos en estos momentos y que nos sirven mucho a nosotros para poder determinar y para poder pesquisar este tipo de lesiones en forma lo más precoz posible. Los tumores cerebrales, cuando son muy grandes, cuando ya están generando mucho dolor de cabeza y cuadros de lo que nosotros llamamos hipertensión endocraniana, pueden generar mucha inflamación del cerebro, el paciente puede llegar incluso hasta grave a un servicio de urgencia, son tumores que pueden sangrar y eso nos genera una urgencia a nosotros y claramente es mucho peor para el paciente. Pero si nosotros pesquisamos los tumores en un estadio mucho más precoz, nosotros tenemos muchas cosas más para hacer. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo también y por esta interesante conversación que tuvimos hoy día. Les agradecemos también a todos los que nos mandaron sus preguntas y, como siempre, lo pueden seguir haciendo, así que vamos a estar atentos a cualquier pregunta o duda que nos llegue. Y también los dejamos invitados a un próximo capítulo de Facebook Live la semana que viene, donde vamos a hablar de obesidad infantil. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao.